Que entendemos por gestión educativa. Y creería yo que aquí, más que el asunto de la gestión per se en relación con poder lograr cosas en las instituciones educativas, aparece una categoría fundamental que es el liderazgo al servicio de la gestión educativa. Y hoy, pues mi propuesta es compartirles en este espacio un poco de las reflexiones que hemos venido haciendo desde la línea de formación y acompañamiento del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Ustedes saben que el PTA viene trabajando hace más de 10 años en acompañamiento situado para la transformación de las prácticas de aula de nuestros docentes en los colegios que se encuentran focalizados por el programa Todos Aprender, más de 4.500 en el territorio nacional. Desde el año 2019, el PTA empieza a hacer una revisión también de la importancia que tiene que el programa Todos Aprender articule también los procesos de transformación de, de prácticas de aula con los procesos de liderazgo pedagógico en cada una de las instituciones educativas donde se implementa PTA. ¿Esto con qué intención? Justamente con que el liderazgo de las prácticas de aula no solamente tiene que ver pues con el paso de la cualificación didáctica y metodológica, sino que también tiene que ver con el compromiso con que asumimos esa transformación, ese mejoramiento. Y por supuesto, pues allí juegan un papel definitivo, fundamental, los directivos docentes de nuestro país. Y quiero empezar justamente este espacio dándoles las gracias. Les damos las gracias a nuestros directivos docentes y a cada uno de los maestros que se conectan, porque sabemos que gracias a ustedes es que estamos en este momento en el que nos encontramos en educación en el país. Todos sabemos que pasamos por un momento histórico muy complicado, que de muchas incertidumbres, de que no sabíamos qué iba a pasar, y de un momento a otro logramos salir a flote y cada vez y con mayor fuerza vamos recuperando el terreno que de un momento a otro se quedó como frenado, como retenido en el tiempo. Y eso ha sido gracias a ustedes, gracias a su compromiso y gracias a todo el cariño y a toda la pasión que le ponen a todos los procesos de enseñanza, aprendizaje en cada encuentro con los niños, las niñas y los adolescentes que tenemos en el sistema educativo. Entonces empiezo dándoles este gran reconocimiento y en nombre de todos los ciudadanos del común, de los ciudadanos de a pie, gracias porque seguimos teniendo escuela, es por ustedes. Y bueno, en ese marco, pues contarles que el PTA viene trabajando justamente en esos dos objetivos, transformación de prácticas de aula, y ahora, digamos que trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los directivos docentes, mediante estas charlas y este crecimiento entre pares, y el uso de los recursos educativos, no solo que proporciona el programa Todos Aprender, sino la diversidad de recursos que hay para el liderazgo pedagógico, así como el acompañamiento situado. En todo caso, lo que está en el centro siempre de la reflexión, pues son los aprendizajes. La pregunta fundamental que nos hacemos desde el programa Todos Aprender siempre va a ser, tanto en el mejoramiento y transformación de prácticas de aula de los docentes, como en la línea de liderazgo pedagógico para directivos docentes, es cómo hacemos para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor. Y esa pregunta, que es la pregunta sí que circula todo el tiempo en las reflexiones internas que hacemos desde el programa Todos Aprender en el Ministerio de Educación Nacional, es la pregunta que queremos generarle y mantener en movimiento, es una pregunta dinámica con todos y cada uno de los directivos docentes con quienes hemos tenido la fortuna de trabajar desde el año 2020, una cohorte que terminó con 256 directivos en 26 entidades territoriales del país y una cohorte que iniciamos hace un mes en 18 entidades territoriales del país con 350 directivos. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor? ¿Qué tiene que hacer la escuela?
Como esa es la gran pregunta fundamental que nos hacemos, pues claramente el camino que les voy a ir que les llevaré durante este espacio será como entender cuáles han sido las claves que nosotros hemos ido encontrando para dar respuesta a esto. Y en ese sentido, pues hemos como configurado tres objetivos grandes alrededor de la formación. Uno tiene que ver con que los directivos docentes comprendan qué es eso del liderazgo educativo, con énfasis en liderazgo pedagógico y cómo se articula eso del liderazgo educativo y pedagógico con la transformación de las prácticas en función de mejores aprendizajes. Entonces, una primera reflexión central que tenemos y que un poco abriré el día de hoy será esa comprensión de qué significa liderar en la escuela. Dos, tiene que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y de las habilidades interpersonales del directivo docente. Todos sabemos que a ninguno de nosotros en la licenciatura ni en ningún programa de formación nos dieron herramientas de inteligencia emocional. Todos sabemos que hemos aprendido esto muy sobre la marcha, casi en ensayo-error, pero también hoy más que nunca y a propósito de la pandemia, podemos reconocer la importancia fundamental que tiene esta inteligencia emocional y el mejoramiento de las relaciones. Hay un principio fundamental en todo lo que transversaliza lo que hacemos en el programa Todos Aprender, y es que definitivamente está comprobado que la calidad de las interacciones que se promueven al interior de la escuela tienen un impacto directo en el mejoramiento de los aprendizajes. Y como ya les conté, el mejoramiento de los aprendizajes es la pregunta fundamental que siempre nos estamos haciendo. Entonces, ahí tan clave es poder identificar cuáles son las habilidades socioemocionales y las habilidades interpersonales en función no solamente del directivo docente, sino que afecten también positivamente los aprendizajes de los estudiantes. Y finalmente, logra que las comunidades educativas se transformación institucional. Para eso, como les conté, en este momento tenemos una cohorte abierta con 350 directivos en 18 entidades territoriales del país, incluyendo, tenemos allí rectores del departamento de Boyacá. Tenemos de Nariño, de Tolima, de Cundinamarca, bueno, en el nodo norte está Apartado, Turbo, Magdalena, un poco para que más o menos contarles que estamos ahorita ya trabajando presencialmente y hemos podido recoger pues obviamente las experiencias post pandemia y todo lo que significó ejercer el liderazgo directivo a veces como sin tantos recursos, sin saber todo, porque de un momento a otro nos cambiaron todas las condiciones y todas las certezas que teníamos pues desaparecieron. Esta formación se desarrolla en cuatro momentos fundamentales, que son 4 ciclos de formación. El primero de ellos se llama Ser Directivo Líder, el segundo Ser Directivo Líder Inspirador, el tercero se llama Ser Directivo para el Mejoramiento, para el Ser Directivo Líder Pedagógico y el cuarto Ser Directivo Líder para el Mejoramiento. Y desarrolla 8 competencias específicas, entre ellas son autoconciencia, comunicación asertiva, trabajo colaborativo, manejo de emociones, dirección del PI, orientación pedagógica, rendición de cuentas y el fomento de la cultura de la evaluación. Si ustedes se detienen un poco entre esas 8 competencias, van a notar que 4 de ellas están íntimamente vinculadas con la gestión personal en este caso del directivo docente. Y es que sí creemos firmemente que ese ha sido un punto diferencial muy recogido del programa Rectores Líderes Transformadores, un programa muy exitoso y de amplia trayectoria en Colombia, más o menos desde el año 2010, ya validado, revisado con una evaluación de impacto favorable para la transformación de instituciones educativas, que evidenció que definitivamente si queremos empezar a transformar y a generar liderazgo transformador en las escuelas, por parte de los directivos docentes, lo primero que tenemos que atender, lo primero que debemos abordar es la gestión personal del líder. ¿Por qué razones? Porque partimos de un principio fundamental y es que el líder, primero que todo, da lo que tiene adentro. Entonces allí, si conectamos eso, significa que ser para liderar significa cualificar todos los recursos internos, todos los recursos socioemocionales, todas las habilidades comunicativas que tiene el líder para poder que esa expresión de su liderazgo se dé más en función de lo pedagógico en este caso o en la función de lo comunitario si quisiéramos ampliar, por ejemplo, en términos de las gestiones que plantean la guía 34.
Entonces, este ha sido como el desarrollo y alrededor de los aprendizajes, pues claro, preguntarnos qué significa hablar de liderazgo escolar, qué significa empezar a instalar y a fortalecer el liderazgo en los establecimientos educativos, pero sobre todo, una cosa bien interesante que surge en estas reflexiones, ¿cómo lo hacemos sostenible? Porque evidentemente si decimos que los líderes dejamos en una sola persona la responsabilidad de liderar las instituciones educativas, es posible que cuando estas personas son retiradas del servicio o son trasladadas, pues en la institución educativa entre en un proceso de declive que no se sostenga. Y lo que necesitamos es que efectivamente la transformación en función del mejoramiento de los aprendizajes se mantenga y se sostenga. Y ahí pues articulamos como todo lo que tiene que ver también con no solamente la transformación de la gestión personal del líder, sino sobre todo cómo esa transformación personal tiene un impacto en el trabajo colaborativo. Y eso creo que va a ser súper importante para que lo conectemos con el liderazgo pedagógico. Es clave entonces empezar a hablar y entender qué significa hablar de liderazgo transformador. Y es que el liderazgo transformador, que digamos que en la literatura universal también lo conocemos como liderazgo transformacional, tiene la clave está en el reconocimiento de las creencias que circulan de manera libremente en cada una de las personas que hacemos parte de una institución educativa. Y aquí cuando decimos creencias no juzgamos si esas creencias son positivas, negativas, y favorecen o no. Lo importante del liderazgo transformador es poder identificar cuáles son esas creencias y que esas creencias se conviertan también en un recurso potenciador del cambio y de la lectura que se puede hacer en los diferentes contextos donde están insertas las instituciones educativas. La idea de reestructurar la escuela, de transformar la escuela, no puede ser un asunto de una neurosis de un día del directivo que se levantó y dijo, hoy yo quiero ser transformador. Por supuesto que no, primero que todo tiene que reconocer cuáles son los elementos posibles de transformación y para eso tiene que ser muy respetuoso de los entornos, de los contextos, de la historia de las instituciones educativas y sobre todo poder promover un trabajo colaborativo en el que pueda recoger todos esos valores que han circulado durante cierto tiempo y poderlos devolver al servicio de esa transformación. Entonces, hay que ser un poco cuidadoso porque nos hemos encontrado también en la experiencia de liderazgo. Estos líderes que a veces un poco mesías llegan a las instituciones educativas y quieren cambiar todo porque es que todo hay que cambiarlo. Y siempre les decimos un poco y que hay que ser prudentes, un tanto de esta inteligencia situacional de poder leer ese contexto, identificar, ¿no? Qué es lo que las comunidades también les van diciendo. El liderazgo transformador, por supuesto, tiene una característica bien fundamental alrededor del enfoque relacional. Se los decía al inicio, el tema de la cualificación de las interacciones. Aquí ya no hablamos de cantidad de interacciones, hablamos de calidad de interacciones. Y para nosotros poder promover interacciones de calidad, necesitamos unas características y unas habilidades socioemocionales específicas. Hay que saber escuchar activamente, empáticamente, hay que sabernos comunicar asertivamente, hay que utilizar un recurso que nosotros les enseñamos y trabajamos con los directivos que se llaman las preguntas poderosas. Necesitamos identificar cuáles son las toxinas de las relaciones que a veces nos impiden relacionarnos mejor. Necesitamos crear, aprender a diseñar conversaciones transformadoras y conversaciones para la acción. Entonces el enfoque relacional es fundamental en el liderazgo transformador. Otro, otra parte de otra característica fundamental es el foco de la transformación, está en el establecimiento educativo a través de las personas que conforman la institución educativa, es decir, transformamos la institución educativa no únicamente en los muros y en la dotación y en los recursos que se le agregan, sino sobre todo en la forma en que las personas que hacen parte de esta institución educativa se relacionan unas con otras. Hay una apuesta común y esta apuesta común es construir un proyecto común de escuela, una visión compartida de escuela, que deconstruye un poco esa idea tecnócrata de la educación, según la cual en algún momento, no sé si ustedes saben de eso, se hacían visiones, horizontes institucionales construidos por técnicos, pero que distaban muchísimo de las realidades institucionales, de los deseos, de los anhelos
de las comunidades. En este caso, necesitamos construir una apuesta común por la transformación y mejorar indiscutiblemente las relaciones al interior de los actores de la institución educativa. Necesitamos unas interacciones desde el reconocimiento. Esta es una transformación muy, muy valiosa que se hace alrededor de las interacciones. Es que nosotros en las instituciones educativas muchas veces generamos relaciones, interacciones de tipo formal, pero las relaciones o muchas veces están enmarcadas en eventos evaluativos o sancionatorios. En este caso, estas relaciones desde el reconocimiento tienen un carácter más apreciativo. No desconocen que hay oportunidades de mejora en las instituciones, no romantizamos tampoco las instituciones educativas, pero sí podemos decir que, andando bien, nos podemos dar oportunidades, preguntas fundamentales también para deconstruir un poco ese pensamiento que a veces siempre está tan instalado en la queja, siempre está instalado en el reclamo, siempre está instalado en la crítica. Entonces trabajamos muchísimo al docente como intelectual transformativo, en perspectiva del pedagogo crítico contemporáneo Henry Giroux, que justamente nos dice, nosotros los maestros tenemos que ser agudos en la crítica, tenemos que ser igual de agudos en la propuesta. Eso hace que nuestras interacciones, por supuesto, estén dotadas además desde las más altas expectativas y que por supuesto estén muy vinculadas desde la confianza. La idea es que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa pueda ser líder y eso no esté solamente instalado en el directivo docente. Cada uno asumimos un papel protagónico en lo que podemos cambiar, en lo que podemos mejorar en perspectiva de transformación. No de manera sino porque por esa construcción y por esa mirada común, que esas dificultades que genera a veces el cambio, ¿no? Que no solamente se asume, también gestionamos las emociones, gestionamos las interacciones, y eso creo que es algo que trabajamos muchísimo en la formación de líderes, y es que claramente las interacciones de calidad tienen que diseñarse, claramente la gestión del cambio tiene que diseñarse, claramente el tema de la gestión emocional tiene que diseñarse y la idea siempre, como les dijo desde el inicio, allí en el centro estarían como todo el cambio, las emociones, las interacciones, el diseño curricular, todo el componente pedagógico, todo el sistema evaluativo en función de mejores y mayores aprendizajes. Entonces, los líderes sí necesitan enfrentarse y reconocer que los procesos de cambio son susceptibles de que están allí, no los podemos negar, no los podemos rechazar, se acogen, se abrazan, los vemos como oportunidad de crecimiento y de desarrollo, pero sí sabemos que en la escuela y desde la perspectiva colaborativa, en el liderazgo transformador, todo requiere diseño. Casi que los invitamos siempre a volverse unos arquitectos de tejidos relacionales. Eso significa que intencionar cada paso que damos, cada palabra que vamos a utilizar, buscando siempre establecer rumbos comunes, generar expectativas de alto rendimiento, desarrollando esta visión compartida, buscando siempre el desarrollo de cada una de las personas. En la modelación de conductas en el líder es fundamental. El líder ya no teoriza sobre el deber ser de cómo se comporta, en la escuela, el líder es ejemplo de ese comportamiento, es coherente con ese comportamiento. Él no habla de trabajo colaborativo si no es capaz de participar del trabajo colaborativo. No habla de puntualidad y de buen trato si él mismo en sus interacciones no tiene puntualidad y buen trato. Eso por ponerles algunos ejemplos de esa moldeación de conducta. Brinda esta estimulación intelectual todo el tiempo, genera espacios de aprendizaje y de crecimiento para todos y cada uno de sus miembros, no únicamente para los estudiantes, y que educándonos, todos los espacios son de formación. Cualquier encuentro, si tenemos la reunión de profesores, si tenemos la reunión de padres de familia, si tenemos la entrega de calificaciones, si tenemos el día de la familia, cualquier encuentro es un encuentro susceptible y potenciador de aprendizajes, entonces se lo empiezan a pensar en función de esos aprendizajes. Y entonces dejan de ser actividades y ese activismo que muchas veces las escuelas en las que caemos para poderse centrar en lo fundamental.
qué de esto que estamos haciendo genera aprendizajes y cómo los podemos evidenciar y cómo los podemos expandir de tal manera que sean muchos y mejores aprendizajes. Claramente brindan apoyo individual, es decir, hacen presencia con su gente, interactúan con ellos, se encuentran. Son líderes que no hay que, no, obviamente aquí la burocracia de a veces el cargo y el rol pues desaparece, porque entendemos que como nunca, hoy más que nunca, estamos al servicio. Y estar al servicio significa estoy disponible para poder acompañar todos los procesos que se requieran y que se me presenten. Se trata de un rediseño de la organización y ese rediseño pues está muy enmarcado en perspectiva de mejora pedagógica y por supuesto de atender con todo esto una mejor gestión y una gestión pues que favorezca todo esto que les he planteado. En este caso, Michael Fullan, en su libro Liderar en tiempos de cambio, justamente plantea que nos enfrentamos a un nuevo momento en la pandemia, nos dejó una nueva forma de liderar y que esos nuevos liderazgos justamente necesitan líderes que escuchen, líderes que aprendan y líderes que pregunten. Esos líderes que dominan los coaprendizajes, es decir, que enciendan y que crean firmemente en que todo espacio relacional es de aprendizaje. Y esos, digamos que son elementos que trabajamos fundamentalmente en el ciclo 1, ser directivo líder, y en el ciclo 2, ser directivo líder inspirador, con estas 4 competencias que ya les había mencionado al inicio. La apuesta que tenemos, como se los vengo ratificando, es la creación y fortalecimiento de interacciones de calidad que impacten positivamente a nuestros estudiantes. Para eso, pues seguimos trabajando no en un rector, no en un directivo líder ideal, un coordinador ideal que esté distante, que sea casi un superhéroe, pero sí que tenga unas condiciones mínimas en su forma de relacionarse, que escuche, que tenga pasión, que tenga compromiso, que tenga sensibilidad, que aprenda a trabajar en equipo, que valore la transformación, que se encuentre motivado, que pueda motivar a otros, que desde sus discursos pueda lograr inspiración, que sea absolutamente resiliente en el sentido en que sabemos que no siempre todo funciona como queremos, como desearíamos, pero que aún así seguimos adelante, que tenga firmeza también en las decisiones que tome, sobre todo que se mueva muchísimo desde esta condición humana, una condición en la que reconozco al otro igual en mi dignidad, que entiendo que tenemos roles diferentes, pero que lo respeto profundamente y que me relaciono con él desde ese respeto profundo. Los Jan Erickson y Poole nos mostraron que los líderes altamente efectivos, los líderes escolares altamente efectivos y que logran muchísimas cosas en su escuela, pues tienen objetivos claros, bien definidos y son específicos, están enfocados, utilizan la retroalimentación y definitivamente de salir de su zona, de la zona de confort a veces no es tan agradable, yo me propongo cerrar este espacio dejándoles un reto. Y es que si queremos hablar de liderazgo y de gestión educativa, les voy a proponer que esas conversaciones son mucho más fáciles cuando las hacemos con otros. Es decir, cuando nos podemos sentar entre pares a hablar de educación, cuando podemos fortalecer esas comunidades de aprendizaje que tiene PTA y que son inspiradoras para la cualificación de transformación de prácticas pedagógicas y de aula, pero más cuando podemos sentarnos con otros directivos docentes a pensarnos esta educación que ahora es distinta a la que teníamos antes de pandemia, esta educación que todavía estamos entendiendo, que todavía estamos dimensionando y que todavía estamos como explorando como hacia dónde va. Y seguramente eso va a ser mucho más fácil si lo hacemos con otros. Entonces, la propuesta que les quiero dejar es justamente que hagamos colaboración en la coinspiración. Y es que la coinspiración es una palabra de Humberto Maturana, el biólogo chileno. Maturana murió hace muy poco, justamente murió en pandemia, pero antes de morir nos dejó este regalo. Y es que todos nosotros, cuando estamos haciendo educación, nos inspiramos unos a otros. Yo espero que yo hoy esté siendo inspiración para ustedes y seguramente cuando los pueda leer en el chat, ustedes serán inspiración para mí. Coinspirar
significa inspirarnos juntos. Y definitivamente si lo que queremos es entender este momento histórico, ejercer un liderazgo mucho más transformador, pues es más fácil que lo hagamos desde la conversación. Entonces, que hagamos conversaciones de colaboración que nos sirven para tener bienestar psíquico y fisiológico, que expanden esta conducta inteligente, la creatividad, el ver, el sentir y el escuchar. Ahí conectamos las emociones y además las conversaciones de la colaboración pues guían fortalecen la confianza y por supuesto el respeto mutuo. Y finalmente pues tener más conversaciones en la escuela para que tengamos un clima más positivo. Cuando tenemos un clima favorable podemos discutir de todas las cosas, lo cómodo, lo incómodo y sobre todo nos mantenemos en el foco. Eso significa que nunca pierdan la disposición de dialogar, de consultar y de retroalimentar y que además siempre estén al servicio. Acuérdense que esto es clave en el liderazgo transformador. Un nuevo liderazgo significa evolucionar, dejar de ser el rol del directivo burócrata y supervisor a tener un rol de líder y de facilitador. Y eso significa también invertir tiempo en los docentes y en su formación desde todos los ámbitos. Y lo que les quiero asegurar es que si bien la confianza y las interacciones de calidad por sí solas no mejoran lo pedagógico, definitivamente sí abren la puerta para que volvamos las conversaciones, las reflexiones al centro, que tienen que ser los aprendizajes, va a ser mucho más fácil si nuestras interacciones son de calidad a que si no lo son. Entonces, hablar de colaboración, tener conversaciones para la colaboración desde la coinspiración, sí es una oportunidad gigantesca que nos puede permitir mejorar lo pedagógico.